Los fanáticos han tomado del avivamiento pentecostal muchas cosas para adoptarlas a ellos. No somos fanáticos religiosos, ni somos dogmáticos, ni somos tradicionales, ni somos ortodoxos. Somos gente nacida de nuevo con una experiencia impresa en nuestras vidas, aleluya. Y Cristo es real, Cristo es verdadero. Por eso le anunciamos y por eso estamos rindiendo de nuestra vida donde quiera que vayamos para comunicar su grandeza, aleluya. Oh, gloria a Dios para siempre. Hermanos, mucha gente cuestiona a veces la reacción física al poder del Espíritu Santo, que debe ser de acuerdo a lo selecto que edifica. Y bueno, de otra manera, a veces se ofende a las verdades, sensibilidades y espirituales. Pero lo más importante no es que lo que otros opinan o digan de mí. Lo más importante, como decía mi esposa, es si el Espíritu de Dios se está moviendo en mí. Se está moviendo en mí. Decía un pastor bautista en el Paraguay hace muchísimos años de esto, que él observaba en reuniones que hacían de confraternidad tanta gente llorando en la presencia de Dios, levantando sus brazos, cantando al Señor con una euforia, con una alegría. Y dice, ¿yo por qué no siento esto? Si yo creo en el mismo Dios. Pues lo que pasa es que no lo sentía porque no lo creía. Un día se encerró en su habitación en Asunción del Paraguay y comenzó a orar y decir, Señor, si esta verdad que dicen los pentecostales, así dice que oró, es para mí hoy, yo quiero tu Santo Espíritu, no quiero estar apartado de esto, bautízame con tu Espíritu. Empezó a orar con total libertad y de pronto, obviamente, el Espíritu Santo descendió sobre él y comenzó a hablar en otras lenguas, y esto se perpetuó por muchos minutos y tiempo. Su hijo de 18 años bajó y dice, mi papá está totalmente loco, y comenzó a golpearle la puerta y él estaba en éxtasis en la presencia de Dios. No escuchaba nada, él estaba adorando y bendiciendo a Dios. No me importa que digan los demás, esto es mi experiencia, la estoy ganando, aleluya. Y de pronto su hijo, como pudo, agarró la llave, abrió la puerta y entró y lo vio a su papá bañado en lágrimas y hablando en otra lengua, y lo único que decía en español era Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y él lo sacudió a su papá, dice, papá, 18 años tengo y te escucho predicar que Cristo vive. Y cuando su papá volvió a decirse, sí, 18 años tienes tú y hace 30 que predico que Cristo vive, pero la diferencia es que hoy Cristo vive en mi corazón. Cristo vive en mi corazón, y cuando Cristo está presente, Él es, hermanos, el que firmó y legalizó y autorizó el testamento a favor tuyo y mío. Esta es palabra revelada. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Hebreos 9:16 que sin muerte del testador no hay testamento. Jesús tenía una doble naturaleza. Él era Dios hombre, pero era hombre Dios. Como hombre Dios tuvo que morir para poder legar. Solamente la gente recibe herencia cuando muere la persona a quien están heredando. Por eso que él tuvo que morir para legar. Y la herencia que nos dejó es incorruptible, inaccesible, celestial y es eterna, lo dice Pedro. Y dentro de esa herencia están las arras del Espíritu. Dentro de esa herencia está la unción poderosa del Espíritu Santo. Aleluya. Oh, cuando yo me fuere, vendrá a vosotros al Espíritu Santo y lo bautizará con poder. Pero quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de ese poder. Dice allí Hechos 1:8. Es necesario absorber todo lo que el Señor tiene para nosotros. Pablo en su carta a los Corintios estableció medidas de corrección, hermano, para demostraciones que no son del Espíritu Santo, y por eso ahí está todo explicadito muy bien. Y Él nos enseña. La Biblia dice allí en Juan capítulo 4, versículo 23, más la hora viene y ahora es. No dice que es mañana, ni el siglo pasado, ni que esto fue de otro tiempo, ni es para otro tiempo. No. Ahora es, hoy, 8 de junio del 2014. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aleluya. ¿Y qué es adoración? Adoración, hermanos queridos, es conciencia de la presencia de Dios y una respuesta a ese conocimiento que tú tienes de Dios. Eso es adoración.
Yo pregunté hace muchísimos años qué es adoración en un congreso de jóvenes y varias respuestas tuve allí para hacer un mensaje, pero alguien dijo: adoración para mí es cuando mi corazón se desborda delante de la presencia de Dios, donde el reloj no importa, donde el tiempo no juega. Aleluya. Hoy estoy allí cara a cara, frente a frente con el Señor. Y a veces venimos a la iglesia, pero sin este objetivo, sin esta dirección. Y Dios quiere que nosotros sigamos perpetuando raíces pentecostales con experiencias pentecostales que solamente Dios las da. Aleluya. Cuando adoro es poder estrechar las más profundas emociones del alma, que te van a llevar a la adoración, a la exaltación, al homenaje, a la reverencia y a la alabanza al Dios Todopoderoso. Cuando tú estás adorando no puedes estar como un espectador ahí esperando a ver qué es lo que pasa. Cuando estás adorando, aleluya, va a salir desde tus entrañas esa gratitud, esa alegría, ese gozo. Levantarás tus manos, hablarás, levantarás tu voz, porque es Dios a quien nosotros le estamos rindiendo toda pleitesía. La adoración, hermano, no depende del ambiente ni de las circunstancias, depende de nosotros. Aleluya, tales adoradores, es lo que Dios anhela, desea y busca. Gente sin inhibiciones, gente sin ritualismo, gente sin religiosidad, gente no con una máscara, gente verdaderamente nacida de nuevo, que lo que importa es, aleluya, que Dios está vivo en mi corazón. Y por eso vengo al templo, no para saciar una conciencia acusadora de pecado y una vez a la semana me aparezco por allí, sino que vengo porque tengo necesidad imperiosa, aleluya, de poder intimar con mi Creador, con mi Salvador. Y esto es lo que nos hace, hermano, una iglesia potente, porque no es, la dependencia no es de lo que sé ni de lo que tengo. Nuestra dependencia viene del mismo trono de la gracia del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Por lo tanto, todos nosotros en la iglesia como en el hogar somos responsables de crear las actitudes correctas para poder inspirar a nuestros hijos. Porque a veces queremos que nuestros hijos sean el cúmulo de la obediencia, de la sujeción, pero en nuestras casas no vivimos nada de lo que venimos aquí al templo a aprender. Nuestras casas de repente podrán haber póster de todos los más famosos artistas y jugadores de fútbol y de hockey y de qué sé yo, pero no hay ni un texto bíblico allí por una pared. Llegué a la casa de alguien que decía que era misionero, no voy a decir ni dónde, hace muchos años, y cuando dice: ese va a ser su casa donde se va a alojar su cama, su cuarto, y llego allí y parecía que había resucitado Picasso. Eran manchas negras, rojas, verdes por el techo y por el costado. Cuando me acuesto y veo así en el closet o en el placard donde se guarda la ropa: este cuarto es mío y aquí hago lo que yo quiero, y firmado. Y a veces, hermanos, nosotros no estamos perpetuando la experiencia cristiana en el hogar. Esperamos que una escuela dominical de 40 minutos resuelva el problema de enseñanza a nuestros hijos, de asiduidad, de conducta, de buena dirección y manejo de las emociones. Y ahí está, y arréglese. A ver si pueden hacer algo por esta criatura. A veces debe ser así. Que Dios nos ayude, hermanos, a que nuestros hogares sean antesalas también de la presencia del Señor. Aleluya. Que puedan tener apetito por las cosas espirituales. Amén. Aleluya. Porque la actitud, el apetito van a crear un ambiente de preparación para lo que Dios quiere tener. Si no tengo actitud, vengo, voy, escucho, me gusta, tal vez, creo, a lo mejor. Esas son expresiones que salen del corazón de gente religiosas que van a los templos y simplemente a ver si me gusta o no. Oh, pero Dios está confrontándonos. Dios está confrontando, no podemos escapar a oír la voz de Dios. No podemos decir: nunca he oído esto. La iglesia pentecostal, hermano, se conoce por su maravilloso ambiente de adoración. Aleluya. El ambiente es importante, porque tanto el pecador que nunca estuvo en una iglesia y llega, como el creyente, se pueden sentir en la presencia de Dios en un momento tan especial, porque el Señor va a transmitir esa presencia maravillosa como lo hizo ahora mientras ministramos la música. Aleluya. ¿Por qué? Porque allí el Espíritu de Dios tiene libertad. Aquí estriba la emoción y la atracción del Pentecostés, cuando el pueblo se abre para adorar a su Dios y dejar esa puerta abierta para que Él haga con nosotros como Él quiere. Aleluya, gloria a Dios, porque esta es la medida y este es el plan divino.
Podemos hablar muchas cosas. Yo tengo notas aquí para hablar de 3 horas seguidas, pero aleluya, tengo solamente 30 minutos. Y entonces, yo quiero decirte, iglesia, que tú te comprometes cada vez más con el Señor, que cuando vengas al culto, que es hora y media que vas a estar allí, sea suficiente para que el Señor y Dios del cielo llene tu vida. Oh, aleluya. Y que puedan darte respuestas a todas tus interrogantes. Oh, bendito sea el Señor. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Hermano, la verdadera adoración no es emoción religiosa, ni es atracción de la carne, ¿no? Porque hay mucha gente que son sensacionalistas también y muy emocionales, especialmente nosotros los hispanos parlantes somos muy de sangre caliente, ¿verdad? Y todo me parece que vamos a llevar el mundo. Bueno, y a veces no somos ni chicha ni limonada, como dicen por allá, ¿no? Porque cuando vamos a la verdad y a poder expresar estas grandes verdades fuera de las 4 paredes del templo, nos encontramos entonces que simplemente aquí parecemos y allá afuera somos. Que Dios nos ayude a entender esto. Hermanos, de la misma forma, el hogar de una persona que ha experimentado el Espíritu Santo de Dios y que nos denominamos, somos pentecostales de experiencia, se conoce por su manera de vivir. ¿Por qué? Porque en ese hogar se ama a Dios, en ese hogar se respeta a Dios, en ese hogar se enseña a nuestros hijos los mandamientos. Aleluya. No se delega toda responsabilidad al pastor y a los maestros de escuela dominical allí en la casa. Por eso leí este texto. Se la vas a repetir cuando se acueste, cuando se levante, cuando entre en su cuarto, en vez de ver un jugador de hockey o de fútbol, a Zlatan y Ibrahimovic, que vean a Jesús ahí, un texto bíblico y lo que sea, ¿verdad? Aleluya, para que estén familiarizados, que ellos para la iglesia no sean, ¡ay, a la iglesia! ¿No? Y los niños, en vez de que nosotros nos preparemos en nuestros hogares, no lo hacemos. Entonces es muy difícil que un niño, si no tiene de primera base, de primera mano, la conversión de sus padres, se convierta al Señor. Porque lo que está viendo en su casa es totalmente distinto. Por eso que en un ambiente de familia pentecostal existen todas estas cosas. Los padres buscan lecciones objetivas y prácticas que no se estudian en un día o una semana, porque estos padres saben que las verdades eternas se cultivan día a día. Aleluya, gloria al Señor para siempre. Oh, maravilloso es nuestro Dios, hermano. El éxito está, hermano, en que la educación religiosa se oriente y se enseña a vivir y no solamente a informar. Y cuando nosotros somos instruidos por Dios, entonces estamos siendo, se están estableciendo, mejor dicho, en nosotros bases profundas de respeto, de adoración, de alabanza, de crecimiento y de desarrollo, hasta que alcancemos la estatura de la plenitud del varón perfecto que es el Señor. Aleluya, bendito sea Dios. Qué lindo es poder enseñar a nuestros hijos con diligencia y ver a Dios luego, en el paso del tiempo, en la vida de nuestros pequeños, luego adolescentes y luego adultos mayores, a Dios en una forma maravillosa, porque eso lo aprendieron allí. Cuando tú instruyes al niño en su camino, dice la Escritura, aunque sea viejo, no se apartará de él. Aleluya. Qué lindo. Fíjate, otro punto importante de Pentecostés, la adoración en las iglesias pentecostales es extraordinaria. Fíjate que los cultos de adoración pueden tomar rumbo a veces no deseado cuando la gente que está allí no está totalmente en el Espíritu, y por eso algunos se apartan de esto. No, hay mucho desorden. No, pero si tú intuyes, si tú enseñas y le estás metiendo 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, esa iglesia no va a ser desordenada, esa iglesia va a estar plantada en las verdades eternas y va a fluir, porque cuando te reúnes uno tiene palabra, el otro tiene profecía, el otro tiene canciones, el otro tiene testimonio, y somos edificados en la verdad de Dios. ¡Aleluya! Gloria al Señor. ¿Y quiénes son responsables de esto? Bueno, todos aquellos que estamos en el liderazgo de la iglesia. Poder llevar al pueblo del Señor a esta experiencia maravillosa. Aleluya. Fíjate que ni la rutina pentecostal, ni tampoco la liturgia eclesiástica son verdadera adoración. La adoración es cuando tu corazón y el mío se desbordan allí en la presencia del Señor, esperando ser llenados por Dios. Cuando la iglesia sigue el orden del culto, hermanos, y a veces el culto está centrado simplemente en un programa, entonces aquello se degenera en hábitos de insignificancia. ¿Sí?
Yo he estado en iglesias, hermanos, que están 3 horas allí, 2 horas, la que sea, pero cantan 1 hora y cuarto, ¿verdad? Dan aviso por otros 15 minutos y cuando va a predicar tiene 20 minutos. ¿Para qué me invitaste? ¿Para qué hable 20 minutos? ¿Verdad? Hay de todo en la iglesia, menos palabra. Y nosotros necesitamos que la palabra de Dios more en abundancia. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Simplemente todas estas cosas pasan a ser un rito, era un ritual. Empezamos con esto, seguimos con aquello y terminamos con esto otro, ¿verdad? Que Dios nos libre. Sé que tenemos un orden, debemos ajustarnos a un orden, pero lo bueno también es saber percibir la unción poderosa del Espíritu Santo y dejarlo fluir dentro de nuestras reuniones y en nuestros corazones. La mente de Dios, hermanos, es el asunto importante del servicio. Si vamos a tener un culto pentecostal, entonces esto depende de dónde está tu mente durante la adoración. No está en el celular, ni está en la foto que voy a sacar, ni está en... No. Estoy aquí. Somos tripartitos aquí en Suecia también, ¿no? Cuerpo, espíritu y alma. ¿Sí o no? Pero hay gente que está en cuerpo y alma nada más aquí. No digo hoy, pero en muchos lugares está en cuerpo y alma y el espíritu ellos anda allá afuera. Lo que van a hacer ahora a las 5 de la tarde, ¿verdad? La reunión que van a tener con los parientes después, la semana que viene, el trabajo... No, el Señor te quiere ver aquí, cuerpo, espíritu y alma, porque la única forma que Él puede comunicarse con nosotros. El cuerpo nos hace conscientes de nuestras necesidades biológicas, el alma nos hace conscientes de afectos, de emociones, de sentimientos, de voluntad, pero el espíritu me hace consciente que soy dependiente de Dios. ¡Aleluya! Y a su nombre, ¡oh, gloria a Dios! Entonces, hermano, al estar en adoración constantemente necesitamos estar conscientes de la mente, ¡aleluya!, de Dios. Y el Espíritu Santo le tenemos que permitir que Él tome ese lugar. Que a veces se le cortamos, se lo cerramos. O que Dios tome ese lugar a través de su Santo Espíritu y que nosotros no nos transformemos en autómatas, sino en adoradores, porque esto es lo que Dios necesita y quiere. La gente, hermanos queridos, necesita, yo siempre digo, un descanso terapéutico de Dios. Eso es lo que la gente necesita, porque a veces tenemos que, los cultos no pueden pasarse de tanto, los cultos, yo sé que entiendo todos los programas y sé que aquí se reúnen 3 o 4 iglesias y que tenemos que salir, eso lo entiendo, pero estoy hablando en líneas generales. La gente está cansada, no puede escuchar más de 30 minutos, porque, bueno, yo no sé qué tipo de gente no puede escuchar 30 minutos. Pero para mirar un partido de 120 minutos y 680, sí lo que se nos puso nadie en el televisor. Si hay que mirar una obra de teatro, ¿verdad? Y si tenemos que ir al mejor lugar y como nos pasó a nosotros, tuvimos que dar una hora en un tapón porque pasaba el rey y la reina de este país y ahí estaban todo el mundo y no te quedaba otra, ¿verdad? Pasaban los monarcas, pero resulta que está el rey de reyes, señores en nuestras reuniones y nosotros le hacemos caso en eso. Pentecostés es conciencia plena de que Dios está presente en nuestro culto. ¡Aleluya! Y que tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! Y cuando entramos en ese descanso terapéutico del espíritu, ¡oh, eso es lo más hermoso! Porque salimos saciados. Y no importa si estoy 10 minutos, si estoy 1 hora. Lo importante es que la presencia de Dios se hizo presente allí. ¡Aleluya! Yo siempre digo a los hermanos, rehúsen apurarse en el culto. Rehúsen apurarse en el culto. Manténgase allí en la presencia del Señor. Guardemos la libertad de la adoración pentecostal. Ni llamaradas de manifestaciones carnales tienen que ser toleradas tampoco, pero sí la unción poderosa del Espíritu Santo es la que marca pautas y abre caminos. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Y podemos seguir hablando de orden de culto pentecostal y de experiencia y de tantas otras cosas más, pero lo más extraordinario es que nosotros sepamos a quién estamos adorando. Que Dios nos ayude, hermanos, que el Señor nos guarde y que nos dé esa capacidad maravillosa de poder estar en la presencia del Señor. Oh, aleluya. Hay cosas hermosas aquí en mis notas que quisiera compartirlo, pero no hay tiempo. Pero necesitamos estar, hermanos, no esforzándonos para que la presencia del Señor descienda, sino que entrando en ese descanso terapéutico de Dios, y Él va a venir a nuestro encuentro. Gloria a Dios. Cuando fallamos en esperar la venida del Espíritu Santo, estamos propensos a esforzarnos, y como resultado tenemos entonces cantos, oraciones, testimonios, ofrendas, predicaciones forzadas, porque todo es forzado.
Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios se movilice, tendremos cantos y tendremos ofrendas y tendremos alabanzas y tenemos predicaciones en libertad. Aleluya. Gloria a Dios del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice Romanos 8, 26, 27 que como debemos pedir no lo sabemos como conviene, pero el Espíritu Santo de Dios gime con gemidos indecibles delante de la presencia del Señor, y eso nos ayuda en nuestra debilidad. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ah, qué lindo es el Señor, hermano. Oh, que Dios nos ayude, y ojalá que usted y yo podamos infundir en la vida de nuestros hijos siempre el apetito espiritual y una anticipación a lo que es el servicio. Cuando venimos preparados al culto, oh, parece que el Espíritu de Dios desciende pero rápido. Ahora, cuando tienen que fabricarme un culto para ver si yo me movilizo, ahí está el asunto, ese es el problema. Pentecostés es el Espíritu de Dios en plena libertad y función en la vida de su iglesia, donde unos cantan, donde otros predican, donde otros testifican, donde otros ofrendan, donde otros alaban, pero Dios sigue siendo exaltado en toda su dimensión. Aleluya, gloria a Dios. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. Y a manera de conclusión, hermanos, ojalá que todos nosotros, como gente nacida de nuevo, con una experiencia pentecostal, podamos orar hoy más que nunca para que la adoración de Pentecostés se fortalezca, que el sonido de cánticos y de adoraciones en nuestros templos, en nuestro culto, suenen generalmente en todas nuestras reuniones. Que no tengamos que esperar un día determinado, un predicador especial para que movilice nuestra vida y nuestro espíritu y nuestra alma, porque nosotros somos responsables de esto. ¿Qué hace usted cuando el espíritu no le mueve? Y pues yo le muevo el espíritu. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él está en mí. Aleluya. Él me ha llenado. Eso es propiedad mía. Me lo regaló papá. Aleluya. Entonces es algo que poseo. Y si es algo que es mío, tengo la facultad para movilizarlo. Está bajo control. Aleluya. Y Dios va a usar a su Santo Espíritu a través de nosotros en función de sus dones y del fruto del Espíritu, de ese racimo de 9 virtudes. Oh, que nosotros nos metamos allí de lleno, hermano. Que nos demos a esperar en Dios, que nuestros altares se llenen de alma, que busquen a Dios y que no se levanten a los 3 minutos cuando vienen al altar, y que podamos nosotros gemir delante de la presencia del Señor. Que no tengamos la iglesia simplemente hoy es domingo y me toca allí voy, ¿no? Si no, era como cuando íbamos a la misa, a las 10 de la mañana, a las 11. No, cuando vengo a la iglesia, vengo a tener un encuentro personal con el Señor. Que el Espíritu Santo nos mueva a un apetito espiritual sano, a una anticipación aguda, a una actitud positiva a las cosas del Señor. Aleluya, y a su nombre. Entonces yo creo que vamos a tener un ambiente pentecostal en cada una de nuestras reuniones. Cuando el ambiente está bien, entonces la lluvia del cielo va a descender. Aleluya. Si usted todavía no ha sido bautizado con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en nueva lengua, búsquelo incesantemente en la casa, en la cama, en la cocina, donde vaya, porque usted no necesita entrar en éxtasis para... No. Cuando usted y yo recibimos al Señor, el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora lo que necesitamos es la llenura, porque el Espíritu es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Pero lo que necesito ahora es que ese Espíritu Santo que vino a mí a convencerme de pecado, de juicio y de justicia, llene mi vida, queme la escoria del pecado y me lleve a ese nivel que Él quiere que yo esté. Oh, aleluya. Que dupliquemos Pentecostés cada 24 horas, que el Señor nos permita vivir y podamos ser nosotros responsables de la conversión de mucha gente en derredor de nuestra vida. Abandónese en Dios, obedezca prontamente cada mandato que Dios le dé, y yo creo que vamos a ser testigos de cosas maravillosas, como estaba hablando el pastor, de sanidad, de liberación, de vida abundante, de milagros, de cosas como que eso quedó en el olvido. La gente dice, ¿por qué vienen y testifican que allá, que en tal país, que en tal otro, y aquí por qué no pasa nada? Y porque nosotros venimos como espectadores al culto. Cuando nosotros busquemos a Dios y abramos nuestros corazones, Él va a descender, porque no están buscando personas tan especiales, ¿no? Él siempre usó gente común y corriente, con defectos y virtudes. Lo que necesitamos es creerle a Dios y no a las circunstancias, y saber que cuando entro a su presencia le pertenezco a Él. Aleluya. No hay otra cosa que yo voy a hacer que desear, aleluya, estar en los atrios del Señor.
Y toda aquella generación, voy a terminar con el texto de Jueces 2:10 que leí después del texto preliminar. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios ni la obra que Él había hecho por Israel. No permitamos nosotros que esto suceda con nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos. Que la otra generación que venga sea partícipe de hechos maravillosos de la obra regeneradora y transformadora del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¡Aleluya! Que no dejemos una generación de por medio. No, porque ahora yo vivo en Suecia, no es lo mismo que estar en Uruguay, o estar en Chile, o estar en Brasil. No. Vivas en Suecia, en Japón o en la China. ¡Aleluya! El Señor va a demandar de nosotros qué es lo que nos ha entregado. Que el Señor perpetúe en la vida de todos nosotros como iglesia raíces de la experiencia de Pentecostés. Amén. Para que nosotros seamos verdaderamente atalayas del Señor, portadores de esta gran verdad, que podamos levantar nuestra voz en alto y proclamar la grandeza de Dios. Mi corazón está hambriento, iglesia, por experimentar el poder glorioso de Pentecostés. El Espíritu Santo de Dios en toda esa dimensión y en esa llenura y en esa manifestación. Entonces, quiero todo lo que Dios tiene para su iglesia, quiero todo lo que Dios tiene para mí. Que los cristianos verdaderamente nos levantemos erguidos en la presencia del Señor a seguir proclamando que Dios todavía sigue operando, que su Santo Espíritu está vigente, que el poder de Pentecostés es actual, es para nosotros. Aleluya. Y que la iglesia debe atesorar esto más que nunca. Palabra de Dios es esta. Dale fuerte las palmas al Señor. Aleluya. Dáselo de corazón. Maravilloso es Dios, maravilloso es Dios. Aleluya. Me gustaría en esta tarde, hermano, hacerlos pasar a todos ustedes aquí, tomarnos de la mano y orar y buscar, pero a las 5 tenemos que ir. Este es el pecado, ¿verdad? Pero sí vamos a ponernos en pie. Aquellos que pueden hacerlo, que no tengan impedimento, pueden ponerse en pie. Y hermano, no pierdas contacto, vamos a orar al Señor. Vamos a pedir que el Espíritu Santo de Dios, aleluya, porque usted no depende de la mano del predicador ni del aceite que el predicador puede ponerle en su cabeza. Estos son símbolos, ¿verdad? Nosotros dependemos de la mano de Dios, aleluya. Que esa mano se extienda, toca tu vida, llene tu espíritu. Sane los enfermos, liberte a los oprimidos en esta tarde. Nos unimos en oración, Padre. Yo levanto mi mano sin ira y sin contienda delante de ti. Me presento a ti, Señor, para que tú tomes control absoluto. Me cubro en tu sangre preciosa y ministro en esta tarde, aleluya, liberación, sanidad, vida abundante en la vida de cada uno de mis amados hermanos que representan hoy aquí familias de familia de familia. Invoco tu nombre, Señor, para que tu Espíritu Santo, como lo hizo el profeta, sople de los 4 vientos y venga sobre nosotros, aleluya, y nos sacuda, aleluya, en lo más profundo de nuestra intimidad y de nuestro ser, nos movilice, aleluya. Sopla, Espíritu de Dios, fluye, Señor, sobre nuestras vidas. Las llamaradas de tu amor nos envuelvan, enciérdenos en el fuego glorioso de Pentecostés. Glorifica tu nombre de una manera específica, real y poderosa. Que podamos estar consubstanciados con esa esencia poderosa de tu amor. Y reveramos más y aleluya. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, llena la vida de la iglesia, llena la vida de cada uno de nosotros como predicadores del Evangelio, para que nuestras palabras, como dice Pablo, no sean palabras persuasivas de humana sabiduría, sino de demostración del Espíritu Santo y poder. Gracias, Señor. Gracias por esta experiencia, gracias por este día, gracias por tu Espíritu presente aquí antes que nosotros llegásemos. Gracias, Señor, aleluya, porque sentimos que somos cada día más responsables de seguir manteniendo la llama viva de tu amor en el corazón de tu pueblo. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, yo recibo tu bendición y le imparto ahora la bendición
bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo, bendición que levanta al caído, que sana al enfermo, que liberta al oprimido, oh, que restituye al agraviado y se desvía a Candaraya, y que nos capacita para vivir vidas altas y honrosas delante de tus ojos y delante de las personas. En el nombre del Señor, recíbelo en esta tarde, iglesia. Recíbelo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Oh, está hecho en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Fuerte las palmas al Señor.